Y bien, la noticia en relación al tema del sodalicio es que el Vaticano ha nombrado al arzobispo de Indianápolis, de Estados Unidos, Joseph William, como podríamos llamarlo una suerte de visitador apostólico, un supervisor, para dirigir de alguna manera la reforma interna del sodalicio. Hay toda una estructura que se ha especificado y todo lo demás. Estamos con Paola Ugaz, que es coautora del libro Mitad monjes, mitad soldados, coautora con Pedro Salinas, este libro que denunció los abusos, los maltratos dentro de esta congregación, y con Vicente López de Romaña, ex sodalite, y que está denunciando precisamente abusos del sodalicio. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Rápidamente, ¿qué opinión tienen acerca de esta designación? ¿Cuál va a ser la labor de este señor, de este visitador apostólico, digamos, de este supervisor? ¿Va a poder cumplir una función efectiva? Paola, ¿cómo ves el asunto? Yo creo que lo que hace el sodalicio con una mano la borra con la otra, o el Vaticano, perdóname, en este caso, al nombrar este interventor, es un personaje bastante, que ha hecho muchísimo, el arzobispo Tobín es casi un contestatario dentro de la Iglesia Católica, pero este personaje que podría hacer muchísimos cambios, te dan esa noticia que es muy muy interesante, de la mano de que Figari seguirá en Roma. Mientras acá lo estamos esperando, las víctimas, toda la gente que quiere saber, hacerle preguntas a Figari, lo que nos dice Alessandro Moroni al comunicarnos la decisión del Vaticano es que seguiría en Roma en una cárcel dorada, si se le quiere llamar. Entonces no regresa Figari y nos dicen... ¿Pero esa es una decisión del Vaticano? Lo ponen como una decisión del Vaticano, que le han cambiado de casa y que se va a quedar ahí, que va a hacer su retiro muchísimo más prolongado en Roma. Entonces no regresa Figari. Pero lo han sacado de la casa suntuosa, digamos. Lo han sacado de una casa a la otra casa. No hay ninguna diferencia, porque mientras él no responda todas las graves acusaciones que tiene acá, es como nada, ¿no? Pero acá se le ha abierto proceso, el Ministerio Público creo que ha abierto un proceso, ¿no? Pero, el Ministerio abrió de oficio un proceso por abuso sexual. Y luego ayer el estudio Ugaz, Benítez y Forno y Ugaz han abierto una denuncia con 5 exodálites, entre los que están los hermanos López de Romaña, Pedro Salinas, Óscar Osterling y José Enrique Escardó, donde le piden a la Fiscalía ampliar la denuncia a secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir. Ajá. ¿Y esto es contra Figari? Contra todo, contra el Figari y la cúpula del sodalicio, y 8 miembros de la cúpula del sodalicio, entre los cuales está Jaime Bertel, está Tokumura, José Antonio Guren y Virgilio Levalle, entre otros más, ¿no? ¿Virgilio Levalle también? Sí. Ajá. Bueno, y tú eres uno de los denunciantes, de los demandantes, sí, ¿no es cierto? ¿Tú estás demandando por qué razones? Bueno, yo fui sodalite 14 años. ¿14 años? Sí. 14 años, digamos, secuestrado. 14 años viviendo en una comunidad como consagrado, ¿no? Sin contar los 5 años previos de niño, casi adolescente, en que ya solo estaba con ellos, básicamente. Y lo que estamos denunciando es no los casos de abuso sexual, porque ninguno de los denunciantes hemos sido víctimas sexuales, sino de lavado cerebral, básicamente. Entonces lo que estamos argumentando es que la estructura del sodalicio ha sido creada por Luis Fernando y por algunos miembros de la cúpula, que hay que investigar bien quiénes son, que han generado todo un sistema de lavado cerebral para que las personas ingresen ya con la mayoría de edad, pero ya previamente con el lavado cerebral, y entren a un régimen en el cual la voluntad de la persona es socavada por una estructura muy rígida, ¿no? Entonces terminas postergándote a ti mismo por esta institución. Ahora, pero digamos, no existe el delito de lavado cerebral. ¿Cómo lo van a tipificar? El delito, lo que estamos demandando es la asociación ilícita para delinquir. O sea, han creado una estructura, una asociación, para traer adeptos para los fines de esa institución. No, en ese caso del Fernando Figari. Ya, pero eso tendría que ser fines directivos para poder... Porque digamos, es una demanda penal la que están haciendo ustedes. Es una demanda penal, claro, pero estamos diciendo que secuestro... Ah, ya.
secuestro, asociación ilícita y lesiones graves. O sea, las personas que han pasado por ahí hoy día presentan una serie de consecuencias psicológicas, personales, familiares, etcétera, por este secuestro y por al final de cuentas, el tiempo que estuvieron en el sodalicio pues no fue del todo voluntario y esta estructura era tan cerrada que no podía salir. Entonces hemos estado 14 años, otros 20 años, etcétera, y sales peleándote contra ellos para poder salir y te encuentras en la nada, ¿no? Entonces es difícil de entender porque sí, parece que simplemente nosotros estamos diciendo que no nos gustó los 14 años que estuvimos ahí y ahora queremos acusarlos. Pero no es así. O sea, cuando uno sale de la estructura del sodalicio, después de varios años, uno se da cuenta de dónde ha estado. Porque yo cuando tenía 18 años, obviamente que dije, yo quiero entrar ahí. Tenía 18 años, me peleé con algunas personas para entrar ahí, ¿no? ¿Y qué fue lo que te llamó a entrar ahí? Bueno, a eso vamos. O sea, yo desde los 13, 14 años conozco a los sodalites y poco a poco fui confiando en ellos. Fueron personas que se preocuparon por mí, me dieron una serie de cosas que a lo mejor en mi familia o en el colegio yo no tenía. Se presentan como poco a poco los que poseen la verdad, ¿no? Que es la fe de la iglesia, etcétera, pero súper rígida, digamos, y extrapolada, digamos. Entonces poco a poco te vas separando de tu entorno, de tu familia primero, empiezas a desconfiar de tus padres porque ellos no te entienden tan bien y ellos no conocen la verdad tan bien, ¿no? Entonces empiezas a desconfiar de ellos, empiezas a dejar de estar con tus amigos, de hacer las cosas que un joven hace y empiezas a estar cada vez más en reuniones, en proyectos, en cosas de la comunidad y vas pensando desde muy pequeño, oye, también quiero ser sodalite, ¿no? Porque te presentan este mundo, pero este mundo poco a poco te va aislando del mundo real. Ahí está el lavado cerebral. Entonces cuando llegas a la mayoría de edad, los que estamos denunciando, pues nos dimos cuenta o nos damos cuenta ahora que no teníamos esa libertad, porque por un lado no habíamos visto más cosas, habíamos estado desde muy temprano ahí, nos habían cerrado el espectro de una manera brutal, y una vez que ya estábamos adentro, la formación sodalite es cada vez más cerrada, ¿no? Desde exigencias físicas, desde el lavado cerebral, o sea, de la obediencia máxima, no te formatean literalmente con una serie de medios para que tú solo confíes en tus superiores y aprendas a escuchar la voz del superior antes de tu propia voz. Entonces llega un punto en que ya no puedes salir. De hecho, las personas que hemos salido hemos llegado a extremos de depresión o sentirnos demasiado mal para decir, oye, creo que no puedo estar acá. Porque ni siquiera podías pensar en la posibilidad de no estar ahí. Porque eso ya lo veías como una traición o desconfiaba de ti mismo, que te estabas engañando y no estabas cumpliendo el plan de Dios. Entonces, estamos denunciando ese hermetismo y ese secuestro, básicamente. Y esto, digamos, había métodos físicos, ¿no? Sí, claro. De maltrato físico, de castigos físicos, fuera de los temas sexuales, digamos. Sí, claro, o sea, la estructura misma de la época de formación que era en las casas de San Bartolo, estaba marcada por una exigencia física muy fuerte. O sea, hacíamos ejercicios 2 veces al día, 2 horas o 2 horas y 1 hora después, y hacíamos miles de abdominales, cientos de planchas, nadamos en el mar. Si cometías un error, o teníamos cargos, si cometías un error, te daban un castigo, no comías, ¿no? Entonces, y poco a poco, y te educaba a desconfiar de tu subjetividad, ¿no? O sea, el sodalite no, teníamos lemas incluso, ¿no? El sodalite no se guía por sus pensamientos subjetivos, el sodalite se guía por la razón, ¿no? O sea, y la razón venía de la orden de tu superior, y el superior máximo era Luis Fernando Figari, quien era la punta de la pirámide y dominaba todo, ¿no? ¿Y tú cómo crees que podría, digamos, es reformable el sodalicio? ¿Cómo se podría reformar? Yo creo que esto es lo complicado, porque yo creo que los sodalites que están adentro no tienen la capacidad de reformar algo, porque desde Alessandro Moroni, que es el superior general, que yo lo conozco personalmente muchísimo, fue mi superior 10 años en Chile y mi consejero espiritual 10 años. ¿Y él también practicaba los mismos métodos? Él es una persona bien intencionada, de lo que yo recuerdo,
pero está formateado bajo el mismo esquema. O sea, él ingresó al Solalicio cuando tenía 16, 17 y fue superior de una comunidad a los 22 años. Estuvo bajo Luis Fernando siempre. Entonces, él es también víctima, igual que los sobaltes que están ahí, de este esquema. Cuando ha salido a la luz, gracias al libro de Paola y de Pedro, todos los escándalos y la gente ha ido hablando, el mismo Alessandro Moroni, en las declaraciones que hizo una vez, dijo: nosotros nos hemos ido dando cuenta, gracias a la prensa, de la magnitud del problema. ¿Entiendes? Solo desde afuera han podido ver lo que está pasando adentro, porque ellos, por más que tengan buena intención o se den cuenta que sí, Luis Fernando era abusivo o nos hemos excedido en el pasado o no hemos vivido la fe y la caridad, son incapaces de ver que ellos mismos no han desarrollado su propia voluntad desde la adolescencia, no han vivido en un régimen súper cerrado. Entonces, cambiar ahora toda la estructura o el problema de fondo es muy difícil, y por eso creemos que lo que el Vaticano ha dicho es insuficiente, porque lo que ha hecho el Vaticano es poner a este delegado de la Santa Sede, que es el obispo de Indianápolis, al que le tiene que dar informes mensualmente de lo que pasa. Pero es un informe, ¿no? Y él puede nombrar un delegado, pero es como algo súper externo, ¿no? O sea, es como que tendría que haber alguien que entre ahí, esté viviendo ahí y vea cómo funciona. Claro, sí, pues, de acuerdo. Bueno, ya nos están votando en buena cuenta. Bueno. Me ha parecido interesantísima esta descripción, deberíamos tener más tiempo para eso. Bueno, muchas gracias, Paola Bugazzi, Vicente López de Romaña. Muchas gracias. Y que estas cosas pues efectivamente se esclarezcan y se arreglen de alguna manera. Vamos a una pausa.